Dios le bendiga a todos. Vamos a comprobar por medio de las Escrituras que el catolicismo romano no existe en la Biblia. Es un invento de los hombres, un invento del diablo, es un invento de la religión, es un negocio. El catolicismo romano no existe en las Escrituras. ¿Cómo se hace eso? Esa afirmación, demostrándolo por medio de textos, por medio de las Escrituras mismas, de que el catolicismo no existe, es una religión pagana que se disfrazó de cristianismo. Como ellos afirman que en Mateo 16-18 nació la Iglesia Católica, que ellos dicen que es la verdadera iglesia se levantó allí en Hechos 2, no en 16-18 de Mateo. Entonces, el catolicismo no existe. Y en Mateo 16-18 no se fundó nada, ni Pedro quedó como papa. Todo eso es mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué dicen que la iglesia se fundó en ese lugar? Porque en ese lugar no había ningún sacrificio. Y al no haber ningún sacrificio no hay sangre. Y al no haber sangre no hay perdón de pecados, como dice en Hebreos 9:22, que sin sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay paga. Porque la sangre era lo que pagaba por el pecado, por la limpieza del pecado, por la deuda del pecado, y de esa manera la iglesia podía nacer por medio de esa sangre que limpia al hombre y a la mujer por medio de la fe de todo pecado. Entonces, en Mateo 16-18 lo único que hubo es una revelación de quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, y también se reveló la naturaleza de Pedro, que Pedro era barro, y una casa no se puede asentar sobre el barro porque caerá. Así que todo es falso. El papado, lo de la Iglesia Católica, todo es falso. Se demuestra por medio de las Escrituras. Si ahí se dice que nació la iglesia, en ese lugar tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un cuerpo, tiene que haber la sangre, tiene que haber Espíritu Santo y fuego, lo cual no hay nada de eso. Así que es mentira que el catolicismo romano es la iglesia de Jesucristo. El catolicismo romano es solamente una secta italiana que se autoproclama la iglesia de Jesucristo, lo cual es falso. Entonces, para demostrar que en ese lugar, en Mateo 16-18, no hay nada, que no existe la iglesia aún, porque para que sea iglesia tiene que haber perdón de pecados, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber sangre, tiene que haber Espíritu Santo y fuego. Y al leer las Escrituras nos damos cuenta que no hay nada de eso en ese lugar. Podemos leer desde el versículo 13, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces aquí arranca toda la cuestión de la pregunta de Jesús. O sea que lo que hubo en ese lugar fue la revelación del Hijo de Dios, que Jesús era y es el Hijo de Dios, la roca eterna. Entonces todo gira alrededor de esa pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el versículo 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. O sea que el pueblo creía que Jesús era un profeta, como lo era Juan el Bautista, como lo era Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Había algo que le importaba a Jesús, era que sus discípulos, sus apóstoles, supieran quién era él, que él era la roca, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque ellos iban a tener que testificar al mundo que Cristo era el Salvador del mundo. Entonces era necesario, era menester que ellos supieran, entendieran y conocieran y palparan que Él era el Hijo del Dios viviente que estaba enfrente de ellos. Entonces le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es todo, eso es lo que hubo en ese lugar. Una revelación. A Pedro se le reveló quién era Cristo. Cristo era
el Hijo del Dios viviente, por lo tanto tenía una naturaleza divina. Nunca, nunca, pero nunca Pedro podía ser la roca, porque Pedro era barro y Pedro se murió y Pedro se hizo polvo. Así que Pedro nunca podría haber sido la roca. En ese lugar no se estableció a Pedro como el Papa, porque lo dicen claramente las Escrituras. Porque Jesús le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces acá tenemos una revelación, si se puede decir, de quién era Pedro, que Pedro era barro, Pedro era hijo de un hombre, y si era hijo de un hombre era hijo de Adán, y al ser hijo de Adán era barro. ¿Por qué? Porque Adán fue sacado del barro. Jesucristo mismo dijo, yo he venido del cielo, yo soy celestial, yo soy divino, ustedes son terrenales. Entonces la diferencia entre la criatura y el Creador es abismal. Por eso Pedro nunca puede ser papa, porque la iglesia no tiene papa, la iglesia tiene una cabeza y se llama Jesucristo. El mismo Pedro estaba hablando con la cabeza de la iglesia, con Cristo mismo, aunque la iglesia todavía tenía que ser comprada por Cristo, por medio de su preciosa sangre, por medio de su cuerpo, por medio de su sacrificio. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Cuando le dice hijo de Jonás, le está diciendo que Pedro es barro. Y al ser barro no puede la iglesia edificarse sobre Pedro, porque una casa sentada sobre la arena se va a caer, como dice en Mateo 7, 24 al 26. Entonces, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que el Padre de Jesús estaba en los cielos. Entonces Jesús era celestial. El Padre de Pedro estaba en la tierra. Por lo tanto, Pedro era terrenal. Entonces, no hay comparación entre el Creador y la criatura. Lo que hubo sí una revelación del Padre hacia Pedro, que era fundamental que Pedro entendiera con quién estaba hablando él. Estaba hablando con la roca, estaba hablando con la cabeza de la iglesia, estaba hablando con el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también te digo, le dice Jesús, que tú eres Pedro. Si vamos al griego quiere decir Petros, que quiere decir piedra, o firme como una piedra, que es Kefas, firme como una piedra. Y sobre esta roca, que es Petra, edificaré mi iglesia. Una cosa es Pedro, otra cosa es la roca. Una cosa es Petro, otra cosa es la Petra. Masculino y femenino. Son dos personas. Si Pedro es masculino y la roca es femenino, significa que son dos personas distintas. El catolicismo romano quiere hacer creer que Petro y Petra es lo mismo, es la misma persona. Es lo que hace el catolicismo en sus engaños. Decir que Petro es la Petra y que la Petra es Petro. Nada que ver una cosa con la otra. Está el creador con la criatura. Entonces, si Jesús hubiera querido decir que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia, Jesús tendría que haber dicho, y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre este Petros edificaré mi iglesia, o sea, sobre este Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre este Pedro edificaré mi iglesia. Pero no dice eso. El Señor dice sobre esta Petra, o sea, Cristo, la Petra, como dice en 10:4 de 1 Corintios, Cristo era la roca, o es la roca, no Pedro. Entonces, al ser masculino y femenino, quiere decir que son dos personas distintas. Una es Pedro y la otra es la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca. Entonces ahí se ve claramente que Pedro no es ningún papa, ni que Cristo puso a Pedro como papa de la iglesia. Eso es totalmente falso. La roca de la iglesia es Cristo, no es Pedro. Pedro, ¿por qué no? Porque Pedro es barro y porque Pedro se murió. Usted si tiene una fábrica y tiene que poner a alguien como gerente o que le maneje la fábrica o la empresa, no va a poner a un muerto, te va a poner una persona viva. Porque si pone a un muerto se le va a caer todo.
se le va a derribar toda la empresa. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, está todo a la deriva. Si Pedro sería el Papa, porque la sucesión apostólica pagana de Roma es falso, es totalmente falso. No hay ninguna sucesión. Por eso él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo. ¿Por qué él mismo? Porque él es eterno. Porque los hombres se mueren, no hay comparación entre Dios y los hombres. Los hombres se mueren y Dios es eterno. Entonces, Pedro no puede ser el papa de la iglesia, o el jefe, o la cabeza de la iglesia. Eso es falso. Por eso el catolicismo tiene un monstruo de dos cabezas. Entonces, si usted pone a un muerto por el jefe o el gerente de su empresa o de su fábrica, lo más probable es que su fábrica o su empresa se venga abajo. La iglesia no hubiera sobrevivido ni un segundo, porque si usted pone una casa sobre el barro, se le viene todo abajo. Usted pone una casa sobre una persona, en este caso la iglesia la pone sobre Pedro, la iglesia lo aplasta a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es un hombre, Pedro es barro, Pedro es polvo. Entonces, la iglesia tiene que estar asentada sobre la roca, o sea, sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios, porque Cristo es divino. Entonces le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? ¿Contra la iglesia? No, contra la roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso, otra mentira del diablo, otra mentira del catolicismo, diciendo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Eso es totalmente falso. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra quién, contra ella. ¿Y quién es ella? La roca. Por eso hablamos que la roca es femenino, por eso está hablando de la roca. Si no hubiera dicho contra él, contra Pedro. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? La roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién fue al Hades? Cristo. ¿Quién estuvo en el Hades 3 días? Cristo. ¿Quién venció a la muerte y al Hades? Cristo. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de Cristo mismo. Está hablando de la roca, no está hablando de la iglesia. Por eso ellos dicen, no, la iglesia católica nunca va a caer. Sí que va a caer. Va a caer y va a caer en una hora, como dice en Apocalipsis 17 y 18. Caerá en una hora. Entonces el catolicismo romano es falso, con toda falsedad. Y dice, bueno, más adelante dice, y a ti te daré las llaves del reino. Ya explicamos hasta la saciedad que las llaves del reino es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, es la predicación de la palabra. Esas son las llaves del reino. Y a ti te daré las llaves del reino. No son las llaves de Pedro, son las llaves del reino. A Pedro se le dio una comisión, un trabajo especial de anunciar el evangelio a los judíos y a los gentiles. Es una tarea especial que se le dio a Pedro. ¿Por qué se la dio a Pedro? Porque Pedro estaba ahí con Jesús. No se la dio a ninguna otra persona. Porque el que tenía enfrente a Jesús era Pedro. ¿A quién se la va a dar? Si el que tenía enfrente era Pedro. Porque Pedro era su apóstol, Pedro era su elegido, junto con los otros 11. Entonces, el escogido, el elegido para anunciar el evangelio a los judíos y a los gentiles, abrir el evangelio a los judíos y a los gentiles, fue Pedro. ¿Por qué otra persona no? Porque Pedro vivía en ese momento. Pedro estaba frente a Jesús, Pedro era un apóstol, Pedro era un escogido, Pedro era un salvado. ¿A quién se lo va a decir? Jesús escogió a Pedro. Pero Pedro no es ni más ni menos que nosotros. Pedro era barro, era humano, era hombre como nosotros. La diferencia la hizo Cristo, que Él fue quien lo eligió a Pedro. Dice, a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación. Porque cuando se predica, se abren los cielos, y el hombre y la mujer, al creer, puede recibir el perdón de los pecados. Por eso le dice que le daré la llave del reino de los cielos. Porque la predicación, la exposición de la palabra de Dios, abre los cielos para que el hombre pueda creer y pueda recibir perdón de pecados. Porque el perdón de los pecados ahora está en el cielo. Antes de Cristo
morir en la cruz, estar 3 días en el Hades, resucitar, ascender a los cielos, enviar al Espíritu Santo, había un sistema de perdón que era el sistema arónico y levítico, la cual era sombra y figura de lo que iba a venir. Esto es Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces, todo ese sistema de perdón de pecados fue trasladado al cielo, porque el sumo sacerdote está en el cielo. En esos tiempos, antes de que Cristo ascendiera a los cielos y enviara al Espíritu Santo, se hacía un perdón de pecados por medio de animales. Usted tenía que ir al sacerdote y hacer un sacrificio, presentar la sangre para el perdón, que en esa época era temporal, de los pecados. Entonces usted tenía que ir a ese lugar, al lugar del tabernáculo, donde estaba el santuario terrenal. No podía hacerlo en otro lugar, no podía hacerlo en la esquina de su casa, no. Usted tenía que ir al santuario, tenía que ir al tabernáculo, al santuario terrenal. Y ahí estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, y ahí usted recibía un perdón de pecado momentáneo, que era la sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, el perdón de los pecados por medio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre es la que quita el pecado, esa sangre no perdona momentáneamente, quita para siempre el pecado. Por eso, el cristiano cuando cree, el creyente, se le perdonan todos los pecados una vez y para siempre, no necesita más nada. Por eso el catolicismo romano es falso, porque en Mateo 16, 18 no había nada de esto, no había ningún sacrificio. Entonces las llaves que se le dieron a Pedro fueron las llaves de anunciar el Evangelio, de abrir las puertas del reino de los cielos. O sea, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Se puede comprobar a través también del apóstol Pablo en 1:18 de 1 Corintios que él también tenía las llaves, y todo cristiano tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación. Cuando un cristiano predica la palabra, está abriendo los cielos para que el pecador pueda tener un encuentro con Dios, pueda creer y pueda recibir perdón de pecados. Eso es todo. Los curas no perdonan pecado. Ningún hombre perdona pecado. El único que perdona pecado es Jesucristo. Y Jesucristo está en el cielo. Y para llegar a Jesucristo es necesario que se abran los cielos. ¿Y cómo se abren los cielos? Por medio de la palabra, por medio de la fe. Entonces, la persona al escuchar, se abren los cielos y puede tener un encuentro cara a cara con Dios y puede creer en Jesucristo y puede recibir perdón de pecados. Eso es todo. Pero en ese lugar, lo que queremos decir es que no hubo ningún sacrificio. Ningún sacrificio. Ellos quieren dar a entender que Pedro recibió la llave para perdonar pecados. Se perdonan los pecados, pero hay un medio, es la predicación, la palabra. Pedro no. Él tenía la autoridad, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos, se puede decir autoridad, la autoridad la tiene la palabra, no nosotros. Nosotros somos criaturas. Simplemente lo que hizo Pedro es anunciar el Evangelio. Eso es todo. Nada más. Él no perdonaba pecados, ni los curas perdonaban, ni los apóstoles perdonaban pecados, van a perdonar a los curas, que Dios ni los conoce. Entonces, podemos decir que aquí no existe la iglesia. En este lugar, en Cesarea de Filipo, no se fundó la iglesia, como dice el catolicismo, porque la iglesia fue ganada y fue comprada, como dice en 20:28 de hecho, como dice en 1 Corintios 6:20 y 7:23, que fuimos comprados. ¿Por qué? Porque el hombre funda, el hombre hace... por eso el catolicismo es fundado, porque es como una empresa, es un negocio. Y la salvación no es un negocio, es un sistema de salvación. O sea, ¿qué ofrece el catolicismo? Un sistema de salvación. Usted va y está en ese lugar y cumple todo lo que ellos les dicen y usted será salvado. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica ellos dicen que es el arca de Noé, que es la barca de Pedro, todas sus mentiras, todas sus torceduras, todas sus interpretaciones privadas, lo cual no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, en primer término, la Iglesia Católica no existe el catolicismo. Solamente existe la imaginación del católico, la imaginación del idólatra, que no quiere creer en Jesucristo.
Entonces se aferra a una religión para salvarse. ¿Por qué se aferra a una religión para salvarse? Porque no quiere creer en Jesucristo, rehúsa ir a la luz, rehúsa creer en Jesucristo. Por eso dice en 3:36 de Juan que el que rehúsa creer en Jesucristo ya ha sido condenado. Una persona no será condenada por borracho, por adúltero, dará cuenta y Dios le presentará todos sus pecados al hombre, pero el principal, ¿por qué una persona es condenada? Es por no creer en Jesucristo, porque en Jesucristo hay perdón de pecados. No han querido recibir el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Ellos han querido recibir el perdón de pecados por medio de la hostia, por medio del purgatorio, por medio del cura, por medio del rosario, por medio de todas esas mentiras. Hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿por qué no está la iglesia en ese lugar? Porque la iglesia aún no había sido erigida, aún la iglesia no había sido levantada. Es como dijimos que Adán, Dios forma a Adán, forma un muñeco de barro, y luego cuando le sopla aliento de vida en su nariz, Adán fue un alma viviente. Así sucedió con la iglesia. La iglesia en ese momento viene a ser como que era un muñeco de barro, todavía no tenía el perdón de los pecados, no tenía el Espíritu Santo, entonces en ese lugar no había nada. Ellos eran seguidores de Cristo, eran los apóstoles de Cristo, eran aquellos que iban a testificar de aquel que era el autor de la vida. Entonces, en primera instancia, no había cuerpo, no había cabeza, no había sangre, no había espíritu en 16-18 de Mateo, que es el versículo clave, que es 1:18. Ellos dicen que allí se fundó la iglesia. Eso es totalmente falso, porque allí no había cuerpo, allí no había cabeza, allí no había sangre, allí no había espíritu, allí no había sacrificio. Para que la iglesia sea iglesia tiene que haber el sacrificio de Cristo, del Cordero, tiene que estar la sangre, tiene que estar el cuerpo, tiene que estar el sacrificio. Por eso dijimos que cuando usted quería recibir perdón de pecados por medio del sistema arónico y levítico, tenía que llevar un cordero, presentar un cordero, presentar la sangre como presentó Abel. Abel se fue con un cordero y presentó el sacrificio, presentó la sangre, y dice que a Dios le agradó eso, porque es una tipología de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Entonces, si usted no tiene un cordero, si usted no tiene un cuerpo, si usted no tiene sangre, no puede haber nada, no puede haber perdón de pecados. Entonces, allí en 16-18, en Cesarea de Filipo, no había nada de eso. ¿Por qué? Porque Cristo aún estaba vivo. Cristo aún no había derramado su sangre. Cristo aún no había enviado al Espíritu Santo, aún el Padre no había enviado al Espíritu Santo en el nombre del Señor. O sea que ahí no había nada. Fue un lugar de tránsito, digamos, Cesarea de Filipo. Por eso es una mentira el catolicismo romano. El catolicismo no existe en las Escrituras. Es una farsa, es una mentira, es algo fraudulento, es algo falso, que solamente vive en la mente del católico. Entonces, no hay sacrificio. Vamos a ir a Hechos 9:26. Perdón, Hebreos 9:26. Vamos a ir a 9:26. Y dice la gloriosa palabra del Señor. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por medio del sacrificio de sí mismo. Allí en Cesarea de Filipo, en Mateo 16-18, ¿había un sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado? No. Cristo estaba vivo aún no había ido a la cruz. Entonces, significa que allí en Mateo 16-18 no había ningún sacrificio. No había ningún sacrificio. Si usted, cuando iba a recibir el perdón de pecados por medio de ese santuario terrenal en la época de los levitas y de Aarón, no mataba el cordero, no había perdón de pecados. Porque, como dice 9:22 de Hebreo, que sin sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, no hay paga por el pecado.
Usted va, se presenta al sacerdote, pero si hasta que no mate el cordero no recibe perdón de pecados. En este caso es lo mismo. Está el cordero, pero el cordero sigue vivo. El cordero no derrama su sangre. Entonces no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados no hay iglesia. Por eso el catolicismo está totalmente en oscuridad. Y lo que predican los católicos es falso. El dogma que dice que allí está la iglesia, y que la iglesia católica, y que la iglesia tiene la capacidad de perdonar el pecado, tiene la capacidad de salvar. No tiene ninguna capacidad porque no existe. No existe. Están muertos. El catolicismo es algo muerto, es algo que no existe. Porque si usted no tiene cuerpo, no tiene sangre, no tiene espíritu, ¿qué es usted? Nada. No existe. Y si en este lugar no hay cuerpo, no hay sangre y no hay espíritu, significa que no hay nada. ¿Por qué? Porque Cristo aún está vivo. Cristo aún no derramó su sangre. El cordero no ha sido sacrificado. Usted iba al sacerdote y hasta que no mata al cordero, no sacrifica al cordero, usted no recibe perdón. Por más que tenga el corderito ahí, pero hasta que no lo sacrifican no hay perdón. En Cesarea de Filipo estaba el cordero, pero no estaba sacrificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no había nada. Jesús aún tenía que comprar a la iglesia, porque la paga por la iglesia era el mismo cuerpo del Señor, el mismo Cordero Santo, la misma sangre de Dios, la misma sangre de Cristo, era la que pagaba el precio por comprar a la iglesia. En ese momento, al no haber sangre, al no haber cuerpo, al no haber sacrificio, no hay ninguna compra. Entonces, vamos a ir a 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, para que haya iglesia tenía que haber un sacrificio por los pecados. En este lugar no había ningún sacrificio por los pecados, ni Cristo estaba a la diestra del Padre. Para que nazca la iglesia, o para que, como llaman los católicos, se funde la iglesia, o se erija la iglesia, o se levante la iglesia, o se ponga de pie la iglesia, porque hasta ese momento la iglesia era como un muñeco de barro, como dijimos de Adán. Hasta que Dios nos sopló aliento de vida, Adán no se levantó. Hasta que no vino el día de Pentecostés, allí en Hechos 2, hasta que Dios nos sopló su espíritu sobre la iglesia, y la iglesia se levantó, se puso de pie, y Pedro predicó el sermón de Hechos 2. Ahí se levantó la iglesia. Ahí nació la iglesia, si se puede decir. Ahí se puso en pie, ahí se puso en actividad la iglesia. Entonces en 16:18 no pasó nada. Por eso dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad. En este lugar no había sacrificio y Cristo no estaba a la diestra del Padre. Entonces en 16:18 no hay nada. Es mentira que allí nació la iglesia. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. En 16:18 no había ninguna ofrenda, no había ningún cuerpo, no había ninguna ofrenda, así que haya sido fundada la iglesia en 16:18 es falso. Lo podemos ver aquí en las Escrituras, que dice que fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Al no haber ofrenda, no han sido santificados, y al no ser santificados no pueden ser iglesia. Aún Pedro y los apóstoles necesitaban ser santificados por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su cuerpo y de su sangre, para recibir perdón de pecados. Aún no se había pagado el precio. Entonces, en 16:18 de Mateo no había cuerpo, no había sacrificio, por lo tanto, no había iglesia. Segundo, no había cabeza. ¿Por qué no había cabeza? Porque Cristo aún no se había sentado a la diestra del Padre, como dice acá, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por pecado, se sentó a la diestra de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice en 1:18. Aún Cristo no era la cabeza de la iglesia en un sentido legal, si se puede decir.
hasta que Él no pague el precio por los pecados de los hombres. Entonces vamos a Colosenses 1:18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Jesucristo no era la cabeza, porque para ser la cabeza tenía que estar a la diestra del Padre. Tenía que pagar el precio por el Señor. Para ser cabeza de la iglesia, el Señor tenía que pagar. Pagar por el pecado de los hombres. Cuando Él se sienta a la diestra de la majestad, Él puede ser la cabeza de la iglesia, el cual envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Y el Espíritu Santo habla todo lo que escucha en el cielo y glorifica a Jesucristo, como dice en Juan capítulo 16, versículo 13. Entonces, no había cuerpo, no había cabeza, en Mateo 16, 18, y no había sangre. Romanos 5:9 dice la gloriosa palabra del Señor, 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que si no había cuerpo, no había cabeza, no había sangre, no había perdón de pecados. Que somos justificados. No había justificación, y al no haber justificación no hay iglesia, porque la iglesia está compuesta por gente justificada. El señor Santiago Alarcón dijo en uno de sus videos que él no era salvo. ¿Por qué no es salvo? Porque él está en una secta. Está en el catolicismo romano. El catolicismo romano no cree en esto. Que el cristiano, al creer, que el creyente al creer, es justificado automáticamente. Eso no lo cree el catolicismo. ¿Por qué? Porque se le arruina el negocio. Porque si la gente católica cree que ya han sido justificados por creer solamente en Jesucristo, se van todos. Dejan los ritos, dejan la hostia, dejan las caminatas de andar en rodillas y cargar yeso, hablar con muñecos que no le contestan. Creen en un purgatorio, hablar con María que está muerta, creer que Pedro es el Papa, que Pedro está remuerto. Dejan todo. Entonces al catolicismo no le conviene que el hombre y la mujer crean que la sangre de Cristo ya nos ha justificado por todos nuestros pecados. Dice, ya justificados en su sangre. Al no haber sangre, no hay justificación. Y el señor Alarcón dice que él no está justificado. ¿Por qué? Porque no cree, simplemente. ¿Por qué será condenado el señor Alarcón? Por rehusar creer. A menos que se arrepienta, que crea en Jesucristo. Eso depende de él, creer o no creer o rehusar creer. Entonces, en Mateo 16, 18 no hay cuerpo, no hay sacrificio, no hay cabeza, Cristo no estaba a la diestra del Padre, no hay sangre, porque aún no había ido a la cruz el Señor, y no hay espíritu, o sea, no hay Espíritu Santo y fuego. Como dicen Hechos, vamos a ir a Hechos 2, del 1 en adelante, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablas. Entonces, podemos ver que descendió el Espíritu Santo allí en Hechos 2, o sea que ahí la iglesia se puso de pie. Luego Pedro da el sermón, da la prédica lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, y 3.000 almas se convierten en nación. La iglesia se puso de pie. Entonces, podemos decir que en Mateo 16, 18 no había cuerpo, no había cabeza, no había sangre y no había Espíritu Santo y fuego. Así que en ese lugar no se
fundo absolutamente nada. Es mentira lo del catolicismo romano. El catolicismo romano es falso. Es solamente una secta diabólica, oscura, tenebrosa, terrorífica, que no salva a nadie. Que todo lo que es el catolicismo es todo mentira. Lo que es verdadero es que la iglesia nació allí en el día de Pentecostés y nosotros somos la continuación de esa iglesia. No dependemos de denominaciones. Los hombres no fundan. Los hombres simplemente, porque la iglesia ya fue fundada. La iglesia ya fue erigida, la iglesia ya fue levantada, la iglesia ya fue nacida allí en Pentecostés. Nosotros solamente somos la continuación de esa iglesia, somos parte, miembros de la iglesia. Nada más. Y para terminar, queremos decir que la iglesia no salva. La iglesia no salva. Si la iglesia verdadera no salva, porque el que salva es Jesucristo, el catolicismo romano menos todavía. Ellos dicen que la iglesia católica es la barca de Pedro, Pedro es el capitán, y que todos tienen que subir a la barca de Pedro para ser salvos. El asunto es que la barca de Pedro ya está hecha tilla. Ya no existe más, ni Pedro, ni la barca, ni nada. Entonces se van a apoyar, el catolicismo está apoyado en la nada misma. Entonces lo verdadero es Jesucristo, porque Jesucristo es la verdadera arca. Jesucristo es la verdadera roca. Jesucristo es la salvación. El tipo de arca que habla ahí en el arca de Noé, en Génesis 6, 14 en adelante, el arca es un tipo de Cristo, de nuestro Salvador, que nos salva. Por eso Noé con su familia se metió dentro del arca para ser librados del juicio de Dios. Y así nosotros, cuando creemos, somos librados del juicio de Dios por medio de ser bautizados en Cristo cuando creímos, no el bautismo en agua. Nosotros fuimos bautizados en Cristo el día que creímos, por eso dice que en Romanos 6, 3 y 4 dice que fuimos bautizados en Cristo. O sea que el día que nosotros creímos fuimos injertados en el cuerpo de Cristo y ahora somos iglesia. Después las aguas bautismales no salvan a nadie, el agua no limpia ningún pecado, es algo simbólico simplemente. El bautismo en las aguas no salva, el que salva es Jesucristo. Porque si usted creyera que la iglesia católica salva, que el bautismo salva, usted tendría un montón de salvadores. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice en Tito 1.4 que Jesucristo es nuestro Salvador. Y en 5.20 de 1 Juan dice que Él es nuestro gran Dios, Jesucristo el verdadero. Entonces la Iglesia Católica no salva a nadie, ni existe siquiera. Es solamente un sistema religioso que ofrecen a los hombres, algo fraudulento, algo mentiroso, salvación. No, el único que salva es Jesucristo. Entonces lo vamos a dejar por acá y decimos claramente que no hay salvación en el catolicismo romano. Usted por seguir ritos, por seguir normas, por seguir sacramentos no va a ser salvo. Usted va a ser salvo el día que usted crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que pueda creer en el Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? Aquel que salva por gracia, por medio de la fe, no por obra. Ese es el Dios verdadero. Cuando usted cree en el Dios verdadero, tiene verdadera salvación. Si usted cree en un Dios falso, en un Jesucristo falso, usted no va a tener salvación. ¿Por qué? Porque es como tener billetes falsos. Usted puede tener 10 millones de billetes de dólares, pero si es falso, no le sirven para nada. Es lo mismo que no tuviera nada. Y la religión es lo mismo. Usted puede tener ritos, ceremonias, hostias, purgatorio, todos los lujos que usted quiera, entre comillas, pero usted no tiene salvación. ¿Por qué? Porque el que salva es Jesucristo. Entonces, dejamos bien en claro que la iglesia no salva ni la verdadera ni la falsa. El único que salva es Jesucristo por gracia, por medio de la fe. Que Dios les bendiga a todos.